Listo, doctora. Bienvenidos todos este día para la sesión académica de sepsis neonatal. Vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Es un recién nacido de término que es obtenido por parto vaginal. Tiene un antecedente importante. La mamá cursó con fiebre durante el periodo de posparto inmediato. Los padres consultaron a los 2 días de vida del recién nacido, notándole dificultad respiratoria, hipoactividad y rechazo a la vía oral. Durante su estancia en el servicio de neonatología se presenta falla respiratoria que ameritó ventilación mecánica asistida por varios días en diferentes ocasiones. El paciente presentó un derrame pleural de tipo exudativo, convulsiones de origen hipóxico-isquémica y sus cultivos fueron positivos para estreptococopiógenes. Ustedes pueden ver aquí la radiografía, pueden ver, esta está muy rotada desafortunadamente, esta que se observa mejor, ya tenemos una imagen del derrame pleural. Entonces, dentro de su sintomatología o su narrativa, su resumen, pueden ustedes ver que es un recién nacido que está grave. Si estamos analizando el caso, tiene fallo respiratorio y tiene problemas de crisis convulsivas. ¿Qué lo llevó a esto? ¿Sería prematuro? No nos está diciendo. ¿Con qué tendría que hacer diagnósticos diferenciales? Con un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, con una taquipnea transitoria del recién nacido, aunque no tenemos la edad gestacional, y ¿por qué no? Con un síndrome de aspiración de meconio que se haya pasado inadvertido. ¿Y cuál sería nuestro plan? Pues evidentemente tratarlo en la unidad de cuidados intensivos neonatales porque se considera un paciente grave. ¿Y cuál sería el problema principal que tendríamos que analizar? Bueno, es un niño que tiene cultivos positivos a estreptococopiógenes y el detonante fue que la mamá cursó con fiebre. Vamos a hablar de sepsis neonatal. Por definición, es un síndrome clínico que está causado por la presencia de agentes microbianos y sus productos biológicos en la sangre y los distintos líquidos corporales. ¿Qué productos pueden ser estos? De bacterias, de virus, de hongos y en general de todos los agentes que puedan causar una infección, que me va a producir alteraciones bioquímicas en diversos tejidos. Se clasifica para grandes rasgos de acuerdo a la edad de presentación, temprana de los 0 a los 7 días y tardía de los 8 a los 28 días. En alguna bibliografía ustedes podrán encontrar que se considera temprana 0 a 3 días, temprana mediata 3 a 7 días y tardía del día 8 al día 28. Epidemiológicamente representa uno de los problemas más frecuentes y de mayor gravedad por procesos infecciosos en el neonato, principalmente cuando el paciente es pretérmino. Es la principal causa de mortalidad neonatal en el mundo por sepsis. Tiene una incidencia que va variando de 2 a 20 casos por cada 1000 nacidos vivos en países en desarrollo o bien desarrollados. En México, que está en vías de desarrollo, se reporta 4 a 15.4 casos por cada 1000 nacidos vivos. La Organización Mundial de la Salud reporta una mortalidad en México de 11 por cada 1000 nacidos vivos. El 13 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Sepsis. Al presentarse en estas condiciones, les voy a invitar a que ustedes revisen el artículo de Sobreviviendo a la Sepsis, específicamente en el módulo de pediatría. La presentación clínica y las causas, cuando se trata de temprana, que va de los 0 a los 7 días, los agentes causales van a ser adquiridos por vía vertical, es decir, ascienden a través del tracto genital, obviamente de la mamá. Puede haber también transmisión transplacentaria por bacteremia materna o por cuando el niño pasa a través del canal del parto. Aproximadamente entre el 60 y 80% de los niños portadores de sepsis van a presentar síntomas en las primeras 24 horas de vida. Del 5 al 10% entre las 24 y 48 horas de vida
y el resto durante los siguientes 5 días, de la temprana. Es común que se presente como un evento de progresión rápida y que se afecte multisistémicamente al paciente, es decir, puede tener la sepsis o el proceso infeccioso y en 24 horas tener un fallo orgánico que lo puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes de la sepsis neonatal temprana? Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Los menos frecuentes, Streptococo del grupo B, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Citrobacter sin especie, Mycoplasma, Clamidia y Gardnerella vaginalis. Respecto a la tardía, se presenta después del día 7, es decir, del día 8 al día 28. Su vía de transmisión o de adquisición es a través de la vía horizontal por el medio ambiente. Cuando el niño desafortunadamente tiene que estar hospitalizado, probablemente porque fue prematuro y solo se queda para ganar peso y las condiciones hospitalarias no son las más adecuadas, más ahorita en un periodo de pandemia como el que estamos viviendo, entonces lo va a adquirir a través de contacto con el hospital, con las manos del personal, con los estetoscopios, con las líneas y catéteres que se le tengan que instalar, la ventilación mecánica, la sonda urinaria, etcétera. O bien que se fue de alta, no se valoraron los factores de riesgo y el paciente adquiere en su domicilio por contacto con los familiares que llegan a visitar al recién nacido, etcétera, y en la comunidad, porque muchas veces estos niños son sacados de sus casas durante este periodo y los llevan a visitar a familiares, etcétera. La evolución es menos dramática, pero tiene una letalidad menor también, aunque cualquiera de las dos se pueden morir muy rápidamente los pacientes, sobre todo si no estamos bien pendientes del curso clínico de esta. Los más frecuentes para sepsis tardía tenemos estafilococo coagulasa negativo, que se adhiere a las cánulas, a las sondas y los catéteres, como les comentaba, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, enterobacterias, enterococos y Candida albicans. Cuando el paciente evoluciona clínicamente mal y yo ya pensé en todos estos agentes, tengo que hacerme una pregunta a través de una mnemotecnia. No es ninguno de los pacientes, de los agentes para la temprana y tampoco para la tardía. Entonces la mnemotecnia sería que yo me preguntara la sepsis por PASE. PASE es Pseudomonas aeruginosa, A de Acinetobacter baumannii, S de Serratia marcescens y E de Enterococcus. Otros agentes que pueden condicionarme sepsis también son adenovirus, enterovirus, virus del herpes, el VIH, citomegalovirus y Mycobacterium tuberculosis. Vamos a analizar los factores de riesgo. Para el paciente es la ruptura prematura y prolongada de las membranas de más de 18 horas de evolución. Ojo, esto no quiere decir que sea igual a corioamnionitis. Sin embargo, si tiene una ruptura prolongada de membranas, tendré que descartar la posibilidad de que esté desarrollando corioamnionitis. Colonización del tracto genital con estreptococo del grupo B, edad gestacional menor a 37 semanas, infección de vías urinarias recurrente en la madre, restricción en el crecimiento intrauterino y asfixia al nacimiento y ser del género hombre. ¿Qué respecto a la colonización del tracto genital con estreptococo del grupo B? En países desarrollados, a la semana 38 se hace un tamizaje para las madres que son sospechosas de portar este agente. Si salen positivas, no se permite el nacimiento vía vaginal y se interrumpe por cesárea. Es difícil que se haga este tamizaje en nuestro medio porque sabemos las condiciones en las que se da la mayoría de los embarazos y porque hay muy mal control prenatal y muchas mujeres que se embarazan pues son casi unas niñas. La infección de vías urinarias se presenta muy frecuentemente en el grupo de los adolescentes o de las adolescentes que no llevan un buen control prenatal y por ende tienen productos prematuros. El cuadro clínico puede ser muy característico o puede no decirles nada. Habitualmente tenemos un niño distérmico, irritable, rechaza el alimento, está hipoactivo, somnoliento, taquipneico,
Está letárgico, hipotónico y pálido. Se puede presentar uno solo o todos, por eso es muy importante ver los factores del riesgo, la vía de nacimiento y apegarse perfectamente bien a la evaluación clínica del paciente. Si lo dividimos por aparatos y sistemas, podemos encontrar tres grandes grupos. A nivel respiratorio, el paciente puede presentar apnea, cianosis y signos de dificultad respiratoria. Sin embargo, si recordamos las sesiones académicas pasadas, apnea también puede ser un dato de síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y los signos de dificultad respiratoria se pueden presentar en SAM y en taquipnea transitoria del recién nacido. A nivel gástrico, tenemos vómito, el niño no quiere comer y distensión abdominal. Es normal que un niño después de comer se distienda 3 centímetros. Por eso, si está hospitalizado y le estamos midiendo el perímetro abdominal de manera adecuada, tendremos que estar pendientes de este dato. Si tiene más allá de 3 centímetros, algo está pasando con el niño. Si se está alimentando por sonda orogástrica y me deja entre el 10 y el 15% de residuo para su capacidad gástrica, tengo que pensar en sepsis, o bien que no quiera comer. A nivel cardíaco, taquicardia, hipotensión arterial para su edad y que empiece a tener arritmias. ¿Cuál es la arritmia que se puede presentar más frecuentemente en ellos? La taquicardia supraventricular. El diagnóstico debe ser oportuno para disminuir las complicaciones, las secuelas y por ende la muerte. Se hace de manera clínica, es decir, si yo tengo un paciente que está distérmico, con temperatura mayor a 37.5 y menor a 36.5, entonces tendré que sospechar altamente de este cuadro de sepsis. Importante, no necesariamente todos los recién nacidos con sepsis cursan con fiebre, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la mejor manera de medir la temperatura, bueno, tendremos, puede ser en la frente, puede ser axilar o inclusive puede ser rectal, ya casi la rectal se ocupa menos frecuentemente. Cuando tenemos un paciente monitoreado en la unidad de cuidados intensivos, lo idóneo es con el termómetro electrónico en la parte superior del abdomen derecho a nivel del hígado, que es la temperatura más fidedigna que podríamos nosotros tener en ese paciente. O bien que curse con una frecuencia mayor a 180 o menor a 100 por minuto y una frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto e intolerancia a la alimentación. Vean, por eso les comentaba, puede ser cualquier dato clínico que me puede decir mucho o no me puede decir nada, porque si tengo un paciente con taquipnea, pues pensaré que tiene dificultad respiratoria también. Desde el punto de vista paraclínico, podemos tener leucocitosis o leucopenia. Los valores normales de un recién nacido van desde 30.000 a 5.000, entonces podré tener leucocitosis arriba de 30.000 o leucopenia de menos de 5.000. Esto es muy importante para que ustedes lo estandaricen de acuerdo al grupo de edad del paciente, la edad gestacional y los días de vida. Hay libros para esto. Podemos tener relación de las formas en banda neutrófilos arriba del punto 2, PCR elevada más allá de 10 miligramos por decilitro o por 2 desviaciones estándar para su edad y trombocitopenia de menos de 100.000. Los hemocultivos se han considerado el estándar de oro en niños en todas las edades. Sin embargo, tiene poca sensibilidad en el recién nacido. Sobre todo si tomamos en cuenta que solo se puede recuperar en el hemocultivo de un 15 a un 30% del germen en el que estemos sospechando que me está produciendo esta entidad nosológica. Ahora, que se tiene o se tenía muchas veces la idea de que se tiene que tomar el hemocultivo en pico febril, no necesariamente. Recuerden que la fiebre pues, puede ser causada por muchas entidades y no necesariamente es una manifestación de un proceso infeccioso. Por lo tanto, también en el recién nacido, al cursar con distermias, pues no tendríamos que esperarnos a que tuviera pico febril para tomarle la temperatura. Es importante recordar, si tenemos el medio de tomar el cultivo, adelante. Si no, no tenemos que esperarnos a tener el cultivo si clínicamente sabemos que el paciente está cursando con sepsis para poder nosotros iniciar un tratamiento adecuado.
La punción lumbar se hace cuando se sospecha de neuroinfección, sobre todo en el niño prematuro. Recuerden que dijimos que van los productos de los agentes causales de la sepsis a todos los líquidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuándo haremos una punción lumbar? Cuando tenga signos neurológicos que me orienten a pensar en que el paciente tiene una neuroinfección. Es difícil en el recién nacido encontrar Kernick-Brudzinski o Kernick contralateral. Entonces, lo tendremos que buscar signo de Windal y quizá ya muy tardíamente abombamiento de la fontanela o datos de hipoactividad importante en el recién nacido. El urocultivo, si tomo un urocultivo, se me puede identificar el 2% de los agentes de la sepsis neonatal temprana y el 10% de la sepsis neonatal tardía, sobre todo cuando se agrega un hongo del tipo de la cándida. Quizá uno de los mejores marcadores para tomar en cuenta es la procalcitonina. La procalcitonina tiene valores específicos también de acuerdo a el grupo de edad, desde el recién nacido hasta el paciente adolescente. Y me hablará si es sospecha de infección, sepsis o choque séptico. Esto importante también porque sí todos los pacientes que cursen con sepsis por sí deberán tomarle la procalcitonina. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, tendremos algunas conductas iniciales. El recién nacido a término que tiene sintomatología leve, podemos decir que vamos a realizar una vigilancia clínica cuidadosa, conociendo todos los datos que me puede dar en un determinado momento. Y laboratorios, biometría hemática por lo menos y procalcitonina. El recién nacido que está sintomático ya tendrá que integrarse un estudio más amplio que podrá incluir los cultivos, que podrá incluir PCR, velocidad de sedimentación globular, también la procalcitonina y algunos otros estudios de imagen. Por ejemplo, una placa si sospecho que el foco infeccioso está a nivel del pulmón. Es importante iniciar con antimicrobianos inmediatamente, aunque no tengamos el resultado del germen. Yo pienso, es un recién nacido, prematuro, que tuvo factores de riesgo, que empezó con el cuadro clínico a los 2 días de vida, pues entonces tengo que iniciar inmediatamente, aunque no tenga el germen aislado, con el antibiótico de manera profiláctica, de acuerdo al foco en donde yo esté pensando que está la infección. ¿Cuáles son las vías o los focos más frecuentes en donde el recién nacido puede tener una infección? Puede ser a nivel pulmonar, por catéteres, por sondas. Y hay que reevaluar integralmente al paciente cada 48 a 72 horas para ver si está respondiendo al antibiótico o no, y lo tendré que cambiar. El tratamiento profiláctico inmediato recomendado para la sepsis neonatal temprana es cualquier betalactámico más un aminoglucósido. Puede ser ampicilina o puede ser penicilina, a la dosis de acuerdo a la edad gestacional del paciente y muchas veces también a las semanas de vida y al peso. La gentamicina o la amicacina se tendrán que calcular también de acuerdo a la edad gestacional del paciente, semanas de vida y peso, con el riesgo de que sí, ya sabemos, pueden ser nefrotóxicos u ototóxicos, pero no se nos olvide que para eso hay toma de niveles de antibióticos séricos que nos podrá decir un laboratorio si el paciente está en un tercer nivel de atención, si ya me estoy pasando con esa dosis para disminuirla y para vigilar toda la evolución del paciente a nivel renal y a nivel auditivo. Cuando sospecho de neuroinfección, voy a poner una cefalosporina de tercera generación, que es la cefotaxima más ampicilina, las dos a dosis meningea. No pasa nada si no aíslo yo un germen en el líquido cefalorraquídeo, total, bajo la dosis, pero sí sucedería algo muy grave, con secuelas neurológicas importantes, si permito que no le dé esta dosis al paciente si sospecho de neuroinfección. Si yo le pongo cefotaxima y ampicilina dosis meningea y después resulta que no hubo neuroinfección, disminuyo la dosis. Pero si no se la pongo porque no sospeché,
que tiene un problema en el sistema nervioso central, me puede dejar secuelas muy importantes. Para la sepsis neonatal tardía hay otros agentes antimicrobianos que se pueden combinar, que es la piperacilina más tazobactam, la ticarcilina más ácido clavulánico. Para el prematuro, la dosis de esta, que pesa menos de 2 kilos el paciente, es 75 miligramos cada 12 horas, y para el prematuro que pesa más de 2 kilos, 75 miligramos kilo día cada 8 horas. El Linezolid, cuando se trata de un estafilococo aureus metilcilino resistente, o bien vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que da muy buenos resultados en la sepsis neonatal tardía, sobre todo porque ya vimos cuáles pueden ser los agentes causales y cuáles son las vías de transmisión. ¿Cuál es la dosis de vancomicina? 40 a 60 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, diluido y para pasar mínimo en 1 hora u hora y media, de preferencia por un catéter central. Y vigilar todos los efectos colaterales que me pudiera dar como es el síndrome del niño rojo. Si me voy por ampicilina, manejaré 50 miligramos kilo dosis cada 12 horas durante la primera semana de vida del paciente y después cada 8 horas entre la segunda y tercera semana de vida. Si el paciente tiene sospecha de meningitis o infecciones por estreptococo del grupo B, la dosis la aumento a 100 miligramos por kilo por dosis. La gentamicina, cuando el paciente tiene más de una semana, se le da a 2.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Si es prematuro, 2.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Y la micacina, 7.5 si es prematuro, o 15 miligramos kilo día cada 24 horas si es de término. Y la cefotaxima para los pretérmino del día 0 a la semana de vida se le dan 50 a 100 miligramos por kilo por día y los prematuros de la semana 1 a la cuarta semana 75 a 150 miligramos por kilo por día. Si es de término y pienso en una infección del sistema nervioso central, me voy a 150 miligramos por kilo por día. Si es de término y no tiene infección del sistema nervioso central, puedo conservar 75 miligramos kilo día. Obvio que si el paciente no evoluciona bien, que si lo veo marmóreo, empieza a tener más problemas para el control de la temperatura, se sigue poniendo cianótico, si no está intubado tiene más dificultad respiratoria, si se sigue distendiendo, si vomita, etcétera, tengo que modificar el antibiótico de acuerdo al resultado del antibiograma, que para este tiempo de evolución del paciente ya lo tendré que tener. Y tengo que pensar si el paciente tiene fiebre o empieza a cursar con distermias cada vez más frecuentes, si no mejora con el tratamiento antimicrobiano y además tiene monocitosis y trombocitopenia, tengo que irme a pensar que tiene un hongo. ¿Y cuál es el hongo que me coloniza muy frecuentemente a estos pacientes? Candida albicans. Y el tratamiento sería anfotericina B lisosomal para evitar la hepatotoxicidad y la nefrotoxicidad en estos pacientes, o bien el fluoconazol a dosis primero profiláctica y posteriormente terapéutica. Siempre tomando niveles de función hepática, de riñón y vigilando perfectamente que la dosis acumulada no me vaya a hacer efectos adversos más severos. Jóvenes, es muy importante comentarles que en la mayoría de las veces cuando no sabemos a qué agente nos estamos enfrentando, muchas personas que no tienen la curiosidad de ir a leer y ver factores de riesgo y ver el cuadro clínico y el ambiente donde esté el paciente, suelen poner antibióticos y antifúngicos desde el principio. ¿Qué va a hacer esto? Pues esto va a modificar los cuadros y posteriormente ya no va a haber algún agente ni antifúngico ni antimicrobiano que les haga efecto. Aquí no se trata de receta de cocina, ni es un combo como en algunos hospitales he escuchado, que le pongan ampicilina, micacina y fluoconazol o anfotericina B. No, o sea, aquí hay que identificar
los factores maternos, los factores del producto y los factores del nacimiento, el tipo de sepsis, el cuadro clínico y el germen con el que me esté enfrentando para poder instalar un tratamiento, por lo menos profiláctico. ¿Qué complicaciones puedo tener? Meningitis, choque séptico, coagulación intravascular diseminada y disfunción orgánica múltiple. Ojo, meningitis no siempre en un niño recién nacido, prematuro, y en general en un niño menor de 2 años, no siempre voy a tener los signos meningios. Tendré que buscar signo de Vindal, o el que el paciente es hipoactivo, o la fontanela, si todavía la tiene, que empiece a bombarse. El paciente con choque séptico, también la evolución puede ser sumamente rápida. Para la coagulación intravascular diseminada, puedo ocupar la escala de Japón para ver el puntaje que tiene para darme si tengo CID o no tengo CID y empezar a tratarla. Y disfunción orgánica múltiple, recuerden, por definición, es la falla secuencial de 2 o más órganos que no puede ser mantenida su función de manera natural o intervencionista. Entonces, a una falla, 15% de mortalidad, 2 fallas, 50% de mortalidad, 3 fallas, 80% de mortalidad, 4 fallas, 100% de mortalidad. Existen muchos índices, el SOFA, el QuickSOFA, para identificar a los pacientes que pueden tener choque séptico o riesgo de choque séptico o sepsis de manera temprana, empezar a tratarlos y mandarlos a un hospital en donde tengan más elementos que nosotros, si estamos en la primera línea o en primer contacto para estos pacientes. Lo que no es válido es que ustedes detecten al paciente con sepsis y que lo trasladen inmediatamente. O sea, hay que detectarlo viendo los factores de riesgo, haciendo una muy buena historia clínica gineco-obstétrica, una buena historia clínica pediátrica, ver el cuadro clínico y si tiene factores de sepsis, de riesgo para sepsis y cuadro clínico de sepsis, iniciar inmediatamente el antibiótico para que le pueda ir mejor si lo tienen que trasladar. Por ende, con estos pacientes no podrán quedarse en un lugar o en un sitio de primer nivel de atención. El pronóstico, bueno, con tratamiento y diagnóstico oportuno se van a recuperar por completo, afortunadamente sin problemas perdurables. Sin embargo, la sepsis neonatal sigue siendo una causa elevada de muerte infantil. Después de que se instauró el 13 de septiembre el Día Internacional de la Lucha contra la Sepsis, se hacen pláticas frecuentemente, anualmente por plataforma, por línea o muchas veces presenciales para ver los avances que se tienen en el mundo para mejorar la mortalidad en esta etapa de la vida. Recuerden ustedes, del día 0 al año 5, la mortalidad desafortunadamente siguen siendo las infecciones. Posteriormente, del año 5 al año 18 o 17 años, 11 meses, 29 días, tenemos a los accidentes y violencias. La etapa de la adolescencia, ya las enfermedades crónicas, el cáncer, que también es una causa importante de mortalidad en nuestro medio. Los invito a que revisen el artículo de Luchando contra la Sepsis o Sobreviviendo a la Sepsis, el más reciente, por favor, la parte de pediatría exclusivamente. Claro, para este curso, si ustedes requieren leerlo para el resto de su carrera, les va a servir muchísimo. Aquí les dejo la bibliografía, que es Martínez, y las guías clínicas del Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El día de hoy, hasta aquí nos vamos a quedar y aprovecharemos las preguntas que ustedes tengan en estos momentos a través de la guía que ya saben ustedes que se les ha dado a través de Facebook.